darles la bienvenida a todos los participantes a este inicio de talleres que se están llevando a cabo en razón de poder actualizar y poder otorgar el apoyo técnico de la Dirección de Normas hacia todos los participantes que en este momento estarían presentes en este taller. A partir de la fecha estamos iniciando la actualización de nuestros talleres, iniciando con el decreto 5597, que es de la actualización de precios dirigido así a la construcción. Este taller ha sido solicitado y ha sido otorgado ya en varias oportunidades, pero a solicitud de las nuevas autoridades y nuevos funcionarios en los que se cuentan en las instituciones y en las ETAs, ha sido calificado de prioridad para poder ser nuevamente otorgado en este momento. Les deseo un feliz aprendizaje y que continúen actualizándose con la cadena de talleres de los sistemas de la Ley 1178 que se inician a partir de hoy. Muy buenos días y gracias por su asistencia. Muy bien, muchas gracias, la directora, por las palabras de apertura para esta sesión. Como les indicaba la directora, por favor, van a revisar la sección de comunicados de la página del SICOES, sicoes.gov.bo. Por favor, vamos a pedir a la participante Domi Shirley, está compartiendo un archivo. Ahora sí, muchas gracias. Van a tener cuidado, por favor, con compartir algún archivo o habilitar su micrófono. Al terminar, vamos a habilitar la sección del chat y también eventualmente el micrófono para que puedan hacer alguna consulta de manera puntual. En este momento me indican que también está habilitada la sección de chat para que puedan dejar sus mensajes, ¿ya? Muy bien, ahora sí ya nos permiten compartir. Vamos a verificar si alguien me confirma si se está logrando ver la pantalla.
Ok, sí, gracias, Joseph. Ok, gracias, Joseph, por avisarnos. Se está pudiendo ver y escuchar tranquilamente. Bien, vamos a empezar entonces con este taller. Bueno, previamente les decía, por favor, revisen siempre la página del SICOES. Ahí tenemos una sección de comunicados. Entonces vamos a tener muchos talleres de aquí en adelante, cada trimestre, como se lo hacía anteriormente. Hoy empezamos con este tema de ajuste de precios. A la otra semana vamos a tener, por ejemplo, talleres sobre contrataciones públicas, elaboración de reglamentos específicos, compra por catálogo electrónico, manejo del SICOES en el marco del decreto 181, la subasta electrónica en obras, la elaboración de documentos base de contratación, entre otros temas. Entonces, estén atentos para poder participar en estas sesiones. Como indicaba la directora, hay un decreto supremo que ha sido emitido, no recientemente, ¿no? Esto ya tiene una data desde el mes de marzo. Esto es del 30 de marzo de 2026, es el decreto supremo 5597. Ahora, bueno, tal vez para muchos que están ingresando a la administración pública, porque entendemos que hubo cambios de autoridades municipales, gobernaciones, municipios, también en el nivel central existe un proceso de reestructuración, entonces se deben estar empapando de estas temáticas, ¿no? Antes que nada, recordar que en materia de contrataciones públicas, en el Estado boliviano se habla de al menos 4 tipos de contrataciones, lo que son los bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría. Esos son los 4 grandes tipos de contrataciones que realiza el Estado. Entonces, este decreto supremo va a tener sus efectos en lo que son las obras públicas, ¿no? Principalmente. Vamos a ir ampliando este tema, en qué consiste esta regulación. Como les decía, el 30 de marzo de 2026 ha sido emitido este decreto supremo 5597. La misma ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Estado. El título que pueden ver en la pantalla dice ajuste de precios de materiales de construcción, equipo y maquinaria, ¿no? Antes de entrar a este decreto supremo, vamos a recordar algo que muchos de ustedes conocen. El decreto supremo 0181 tiene 3 subsistemas. El primer subsistema es de contratación de bienes y servicios, luego tenemos de manejo de bienes y posteriormente de disposición de bienes. El artículo 89, parágrafo 1, inciso A, nos habla de las modificaciones. Y acá nos dice, entre otras cosas, es aplicable cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y plazo, de 3 conceptos: alcance, monto y plazo, y o plazo. Pero luego hace una aclaración expresa, dice, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. Y eso es algo muy importante. Entonces, en lo que refiere a materia de contrataciones públicas, no se debería pensar en hacer ajuste de los precios unitarios. Es más, si ustedes revisan los contratos administrativos que suscribieron con las empresas en materia de obras, por ejemplo, hay una cláusula expresa en el contrato donde dice no es permitido realizar reajuste o ajuste de precios. Entonces, es una prohibición. ¿Por qué hago referencia a este tema? Porque justamente este decreto 5597 está realizando una modificación temporal a esta restricción. Lo que vamos a ver en esta mañana es revisar este decreto supremo, que es corto en número de páginas. En realidad tenemos prácticamente 4 artículos, ¿no? 4 artículos del decreto, pero con algunas disposiciones adicionales que van a regular este aspecto de ajuste de precios. Vamos a tocar lo que son el objeto del decreto supremo, cuál es su ámbito de aplicación. ¿Será que aplica solamente a ciertos niveles, a cierto tipo de contrataciones, tal vez cuantías? Vamos a aclarar.
Luego vamos a mostrarles cuáles son las medidas que establece este decreto supremo. Y puntualmente vamos a ver lo que dice la norma respecto al ajuste de precios. En el punto 4 vamos a revisar lo que es el instrumento denominado contrato modificatorio. Y finalmente vamos a ver la parte operativa, cómo se podría poner en práctica esta regulación. Es un procedimiento orientativo que ustedes lo pueden considerar y trabajarlo dentro de su entidad pública. Saludamos la presencia de varios sectores que pertenecen, por ejemplo, acá tengo un listado, varios miembros asistentes pertenecen al Sistema Asociativo Municipal, a la FAM. Hay algunos participantes que pertenecen a Hagan de Paz, nos indican, otros miembros también de la Sociedad de Ingenieros, Caja Nacional de Salud y muchas otras entidades. Si gustan pueden escribir en el chat para poder saber de qué entidades nos están visitando, pero les damos la bienvenida a los que se están conectando también recientemente. Bueno, ¿cuál es el objeto de este decreto supremo 5597? Toca revisar el artículo 1. Lo que nos dice el artículo, para empezar, dice, en busca de velar por la calidad y la continuidad, eso es algo importante, porque ustedes saben, de acuerdo al contexto que se está viviendo, también existen efectos de la subida de los precios, ¿no? En materia de combustibles, materiales de construcción, en este caso, que están teniendo sus efectos en la continuidad y en la conclusión de los proyectos, hablando de obras, hablando de contratos llave en mano. Entonces, el objeto es velar la calidad y la continuidad de los proyectos de inversión pública. Eso es lo que persigue como elemento principal. Para ello, este decreto establece mecanismos excepcionales. Eso hay que tomar muy en cuenta. Dice el término de manera excepcional. Cuando hablamos de excepcionalidad, se refiere a que no es algo permanente, no es algo recurrente. Dice, se establecen mecanismos excepcionales de ajuste de precio. Y ya les explicaba por qué se constituiría excepcional, porque el artículo 89, parágrafo 2, inciso A del decreto 181 dice, no es posible realizar incrementos en los precios unitarios, pero acá dice, vamos a habilitar mecanismos excepcionales de ajuste de precio, el decreto 5597. Ahora bien, ¿cuál será el ámbito de aplicación? ¿A quiénes pueden utilizar estos mecanismos que estamos explicando? Ya les adelantaba, el Estado boliviano contrata bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría. ¿A cuál de estos cuatro estará alcanzando? Esa sería la pregunta. El artículo 2 nos dice desde el Decreto Supremo el ámbito de aplicaciones para los contratos de obra. Para contratos de obra y contratos llave en mano. Primera explicación. Porque se puede entender en algún caso, pueden decir, ¿no? Una obra, un proyecto de inversión pública generalmente tiene una obra, una infraestructura y también tiene su supervisión y eso es correcto. Generalmente así funciona un proyecto de inversión pública. Pero este decreto solo me está autorizando incorporar ajustes de precios en los contratos de obra. Eso ténganlo muy en cuenta, exclusivamente contrato de obra. Y también contratos llave en mano, expresa el artículo 2. Y la siguiente pregunta es, ¿este contrato tiene que estar en etapa de elaboración de especificaciones técnicas, en convocatoria, en adjudicación, tal vez ya firmado el contrato, en plena ejecución física? ¿En qué etapa tiene que estar para ser aplicado este decreto? Entonces, el decreto del artículo 2 me hace la aclaración, me dice, son contratos de obras y contratos llave en mano que se encuentran en ejecución o sin orden de proceder. Vale decir, si es una empresa con la cual ya firmaste contrato y ya le diste orden de proceder, aplica este mecanismo. Pero por ahí ya firmaste el contrato, pero todavía no le diste la orden de proceder. Igual se puede aplicar estas medidas que estamos explicando. Por otro lado, respecto a este tema, el decreto supremo todavía va más allá. No solamente
no es requisito que esté en ejecución o que tenga o no tenga orden de proceder. Inclusive, dice, estas medidas que vamos a explicar alcanzan a los procesos de contratación que se encuentran en etapa de adjudicación. Podrán también ellos hacerse acreedores o podrán también ellos beneficiarse de estas medidas que establece el Decreto Supremo. Esto está en la disposición transitoria única. Dice, los procesos de contratación de obra y llave en mano, que a la fecha de la entrada de vigencia de este decreto está vigente desde el 30 de marzo 2026. Si en ese momento estos contratos se encuentran en etapa de adjudicación, también pueden aplicar las medidas que se está explicando, que se les va a explicar una vez hayan formalizado la contratación. Entonces, ese es un gran cambio. Entonces, su aplicación es más amplia si se fija. No necesitas necesariamente, no es requisito que esté en ejecución. Puede estar solamente con contrato firmado, igual se puede aplicar la medida. Inclusive puede estar solamente con adjudicación. También se puede aplicar estas medidas que vamos a explicar, siempre y cuando llegan a formalizar la contratación. Otra consulta que seguramente se hacen muchos de ustedes que trabajan en materia de contrataciones públicas, el Estado boliviano realiza contrataciones con varias normas. Una de ellas es el Decreto Supremo 0181, la más utilizada en esencia. Pero hay algunas otras entidades que tienen regulaciones específicas. Por ejemplo, hay entidades que ejecutan recursos que provienen de donaciones, de créditos, y estos financiadores establecen sus propias normas de contratación, las más conocidas, ¿no? Las contrataciones efectuadas con normativa del BID, del Banco Mundial, el CAF y otras más, ¿no? Que tienen su propia regulación. Entonces, no solamente las entidades aplican el decreto 181 para sus contrataciones, también pueden aplicar, dependiendo del tipo de entidad y su norma vigente, otro tipo de procedimientos. El Decreto Supremo 5597 de manera expresa nos dice, aplica las medidas a los contratos de obras, contratos de llave en mano, que se encuentran en ejecución o que tengan o no tengan orden de proceder, o tal vez están en adjudicación, siempre y cuando este contrato esté suscrito en el marco del Decreto Supremo 0181. Si es otro decreto, no tienes la obligatoriedad. Inicialmente eso podemos entender, ¿no? Si es un decreto 0181, está habilitado para aplicar todas estas medidas. Ese es el lineamiento inicial y general. Sin embargo, en las disposiciones adicionales o en la normativa que estamos explicando, en la disposición adicional primera, señala las entidades públicas que cuenten con normativa específica. Hay algunas entidades que tienen un propio decreto supremo, inclusive, para hacer la contratación. Las entidades públicas con normativa específica pueden aplicar las disposiciones en la presente norma. Vamos a explicar en un momento algunas disposiciones. Pueden hacerlo, pero no hay un mandato obligatorio, ¿no? No es un lineamiento general. Le está dando esa apertura, ¿no? Si ustedes que tienen norma específica, un decreto específico, pueden hacer la aplicación de estas medidas, siempre y cuando cumpliendo todas las condiciones propias que son de esa entidad que tiene regulación específica. Mientras para las entidades que tienen decretos supremo 0181, sus contratos van a poder aplicar lo que vamos a mencionar a continuación. Bien, ¿cuáles son esas medidas que establece este decreto supremo? Nos vamos a concentrar en dos grandes medidas relacionadas al ajuste de precios. No es lo único, porque también tiene algunas disposiciones complementarias, ¿no? Que son disposiciones adicionales, pero las medidas principales son estas dos de ajuste de precios. Otra vez, el decreto 181 te dice prohibido hacer ajuste de precios unitarios. Pero este decreto supremo rompe por un tiempo esta restricción. ¿Y en qué consiste esa medida? El decreto nos dice, primero, se autoriza el ajuste de precios. ¿Para qué conceptos? Para compra de materiales, de construcción, maquinaria y equipo. Eso está establecido de manera expresa en el artículo 3. Entonces me dice,
vamos a permitirte ajustar los precios, pero no de toda la obra directamente, sino en algunos componentes, material de construcción, maquinaria y equipo. En un momento vamos a ir explicando cómo se va a operativizar esto. Por otro lado, en la disposición adicional segunda, también dice, se autoriza, están facultadas las entidades públicas de hacer ajuste de precios en un insumo, en el diésel oil, te está diciendo de manera expresa. Es puntual, no está autorizado el ajuste, por si acaso, para todos los combustibles. Muchos utilizan gasolina, por ejemplo, ¿no? En algunas obras, pero no, aquí me dice, te permito el ajuste de precios del diésel oil, en la disposición adicional segunda. Ahora bien, algunas entidades públicas ya aplicaron el ajuste de precios en obras en gestión pasada. Y en el decreto supremo que estamos explicando, 5597, nos aclara en el artículo 3. No estarán sujetos al ajuste de precios aquellos materiales, maquinaria y equipo que hayan sido ajustados en el marco de otros decretos del pasado año. Por ejemplo, el 5321 y todas sus modificaciones, para que no exista el doble beneficio, ¿no? Bien, ahora vamos a ampliar un poco más esta explicación. En el artículo 3, parágrafo 2 y 3 nos va indicando un poco más la operativa del ajuste de precios. Nos dice la norma señalada, el ajuste de precios se realizará, tomen muy en cuenta esto, únicamente sobre el precio del material señalado en el numeral 1 del formulario P2 o documento similar que incluya este tipo de información, sin considerar los costos indirectos establecidos en el contrato vigente. Bueno, para algunos esto va a resultar un poco complejo de entender, porque no todos los que están aquí participando, estoy seguro que son del área técnica, no todos son ingenieros, no todos son arquitectos o no todos han tenido este trabajo relacionado con infraestructura o con obras públicas. No es tampoco muy complicado, lo vamos a ampliar lo que dice acá en el texto. Cuando una entidad pública realiza la convocatoria pública, tiene información que es difundida en el SICOES, sobre la cual las empresas realizan su oferta. Por ejemplo, las empresas públicas hacen su análisis de precios unitarios, para lo cual utilizan el formulario B labial 1. Luego tienen otro formulario también, el B2, el B3, el B4, etcétera, que son formularios que les permite hacer su cálculo relacionado a la oferta económica, ¿no? En el formulario B2, el análisis de precios unitarios, se va llenando, muchos de ustedes conocen, la información de cada uno de los ítems o actividades, también lo llaman algunos. Por ejemplo, aquí vemos un ítem o actividad denominado acero de refuerzo. Pero para hacer este ítem o actividad acero de refuerzo, tienen que confluir varios componentes. Para tener este acero de refuerzo por kilo, dependiendo, algunos ítems lo miden por metros, cuadrados, lineales, etcétera, necesitará seguramente un componente material, otro cierto componente de mano de obra, de equipo, herramientas, gastos generales, utilidad de impuesto. Todo esto hace al análisis de precios unitarios. ¿Quién me está diciendo el decreto supremo? ¿Voy a poder modificar todo este formulario B2 o no? ¿En todos sus componentes o no? Eso me está indicando justamente el decreto supremo. Me dice, el ajuste de precios se realizará únicamente, ahí tomen en cuenta, sobre el precio del material señalado en el numeral 1. De todo lo que hemos visto en el formulario B2, aquí lo voy a ampliar un poco más, tiene varios componentes, materiales, mano de obra, etcétera. Lo que nos está diciendo, te voy a permitir hacer el ajuste de los precios de todo lo que esté dentro de este componente 1, denominado materiales. Algunos colocan barra de acero, alambre de amarre, algunos inclusive colocan ascensor, etcétera. Estos materiales tienen su unidad de medida, cantidad, precio unitario, bueno, precio productivo y un costo total. Lo que nos está diciendo, te voy a permitir ajustar estos precios. Solo me está autorizando hacer ello.
Los demás componentes no vas a poder modificarlo. Eso me está indicando otra vez. El ajuste de precios se realizará únicamente sobre el precio del material señalado en el numeral 1. Ya hemos visto que es esta parte del formulario P2, denominado análisis de precios unitarios. O documento similar, dice. Hay algunas entidades que tienen normativa específica y no utilizan el término B2, tal vez utilizan formulario ABC1, ABC2, no sé. Entonces, la idea es encontrar un formulario que contenga este tipo de información y una vez identificado, buscas el componente que diga materiales y te vas a concentrar en ese componente para analizar si vas a hacer el ajuste de los precios de estos materiales, equipo, que esté incluido en este componente 1. Y luego nos dice la norma, la entidad pública determinará la variación de precios utilizando la siguiente fórmula. Esta es una fórmula, en su redacción parece compleja, ¿no? Pero prácticamente es una diferencia nada más que tenemos que identificar. Aquí está la fórmula, nos dice la variación del precio para saber en cuánto ha variado el precio de ese material, maquinaria, equipo que hayas identificado. Vas a realizar la operación de suma y resta. ¿Cuál es el precio del material, maquinaria, equipo al momento de la cotización o proforma? En este momento voy a cotizar ese hierro por kilo, el hierro que he identificado. ¿Cuánto vale en este momento? Voy a comparar esa cotización o proforma versus, dice, el precio inicial de la maquinaria, material, equipo señalado en el contrato. He suscrito el contrato por ahí el año pasado, en junio. ¿Cuánto costaba el kilo de ese hierro versus cuánto cuesta el kilo de ese mismo hierro en este momento? Voy a realizar simplemente una operación aritmética para saber la diferencia. ¿Cuánto era originalmente? ¿Cuánto cuesta ahora? Y saber su incremento. En la norma hay otra fórmula también que está incluida. Seguramente no vas a hacer esta modificación solamente para un material, un equipo, un material, una maquinaria y un equipo. Tal vez vas a elegir 2, 3 materiales. Entonces, cuando te toque registrar esta información en el SICOES, en materia de obras, cuando hablamos de obras públicas, no te pide un precio de modificación por cada ítem, sino te dice en cuánto se ha incrementado el monto total del contrato o en cuánto se redujo. Eso te pregunta, ¿verdad? El SICOES. Entonces, la siguiente fórmula, la fórmula 2, está pensado en ello. La fórmula 1 me identificaba las variaciones individualizadas por cada material, mientras en la fórmula 2 me va a poder sumar todos los montos, todos los materiales que han sido incrementados y tener un valor total. Y al final voy a poder saber, al final de toda esta operación, cuántos bolivianos ha incrementado el valor total del contrato, ¿no? Por ahí mi contrato era por 1.000.000, pero considerando estos ajustes que voy a hacer, ahora mi contrato total va a ser 1.010.000, por decir. Y ese va a ser el nuevo valor que voy a registrar en el SICOES en el formulario 250, ¿no? Básicamente eso me está indicando estas dos fórmulas que debo considerar. La otra pregunta, aquí hablamos del contrato modificatorio. Cuando nosotros hacemos una obra pública, lo vamos a suscribir o formalizar a través de un contrato. Pero en la norma básica y en los modelos de contrato administrativo nos indica que los contratos pueden ser modificados con varios instrumentos, ¿no? Tengo el contrato modificatorio, tengo una orden de trabajo inclusive y una orden de cambio. En el Decreto Supremo 5597 de manera expresa me señala que el único instrumento válido para materializar estas modificaciones es el contrato modificatorio. Así sea un monto pequeño, ¿no? A vista de algunos analistas. Así sea un monto más grande, sí o sí tienes que utilizar el instrumento denominado contrato modificatorio. La otra pregunta que nos nace, porque al principio dijimos se van a establecer medidas extraordinarias, excepcionales.
El Decreto Supremo 5597 nos está autorizando realizar este contrato modificatorio por única vez, tómese en cuenta eso, hasta el 31 de diciembre de 2026. Vale decir, el contrato modificatorio tiene que ser suscrito máximo hasta el 31 de diciembre. Una vez suscrito, pues tendrá sus efectos hasta que concluya la obra correspondiente. No se olviden de eso. Cuidado que el 1 de enero de 2027 recién quieran formalizar este contrato modificatorio, ya no sería válido, ¿no? Eso nos está diciendo. Pero tienen que tomar en cuenta previa análisis de disponibilidad financiera, el sustento técnico correspondiente y legal también, ¿no? Tiene que haber esos respaldos financieros, técnicos y legales. Seguramente, dependiendo de la temática, cada área competente emitirá su respectivo informe, ¿no? Disponibilidad financiera nos dirá si cuenta o no con este monto para poder cubrir este incremento. Sustento técnico, realmente será razonable que se haga modificación en ese material o tal vez no es el adecuado, ¿no? Entonces justificará. Y legal, ¿no? Legal seguramente desde el punto de vista normativo verá o indicará si está facultado la entidad de hacer esa modificación que está solicitando. Bueno, de hecho el decreto 5597 ya nos hace esa habilitación. Otra pregunta que puede surgir en el camino: ¿hasta qué porcentaje puedo hacer estos incrementos? Estoy haciendo un ajuste de precios. ¿Podré subir 1%, 2%, o 10, o 15, o tal vez 30%? El Decreto Supremo 5597 establece que para aplicar estos ajustes de precios se pueden realizar ajustes que impliquen porcentajes adicionales inclusive a los establecidos en el Decreto Supremo 0181. Muchos de los que trabajan con obras saben que en un proceso de contratación de obras en modalidad AMPE hasta 1 millón de bolivianos, las modificaciones de los montos en los contratos de obras no pueden superar el 10%. Mientras que en licitación pública te permite hasta un 15%, ¿no? Sumando contrato modificatorio más 5% de orden de cambio, máximo 10% y 15%. Pero el decreto 5597 dice, inclusive puedes pasar este 10%, puedes ponerle 12, 13, tal vez necesito no 15, sino 16, 17%, puedes hacerlo, te está autorizando. Pero aquí va a ser clave, va a ser determinante el informe de disponibilidad financiera, el sustento técnico y legal. Por otro lado, respecto a los plazos, hay algunas entidades que seguramente van a requerir mayor plazo a fin de operativizar estas modificaciones que están realizando y a fin de garantizar, como decíamos al principio, la conclusión de la obra. Esto igual nace de un análisis técnico, ¿no?, que va a realizar cada una de las entidades. Si mi contrato era por 1 millón de bolivianos originalmente, ahora es 1.010.000, lo que me dice el decreto, tienes que exigir una garantía de cumplimiento de contrato por el monto adicional que estás pagando, ¿no? Eso es natural. El contratista debe actualizar la garantía de cumplimiento de contrato de acuerdo al monto total del contrato resultante del contrato modificatorio por ajustes. ¿Cuál va a ser el nuevo valor del contrato? Eso tiene que estar coberturado por el 7%, como sucede en cualquier contrato que se suscribe con el Estado. Básicamente, esos son los elementos que establece el decreto 5597. No se olviden, solo aplica a obras, contratos llave en mano también, y te autoriza los ajustes correspondientes. Tienes que aplicar una fórmula para poder hacer el ajuste, el cálculo del ajuste. Todos estos ajustes tienen que tener respaldo de disponibilidad financiera, sustento técnico, financiero y legal. Puedes incorporar porcentajes mayores al establecido en el decreto 181, puedes pactar nuevos plazos, pero no se olviden que el contrato modificatorio máximo puedes firmar el 31 de diciembre de 2026. No esperemos hasta el último momento, porque esto va a retrasar seguramente mucho más la ejecución de la obra, si es el caso, ¿no? Bueno, a continuación vamos a ver un caso ya más práctico, una explicación más práctica, cómo todos estos aspectos que se están mencionando se podría operativizar de manera
referencial. Vamos a dar lugar a nuestro ingeniero Carlos, que va a tener esta segunda parte, Carlos Salazar, y que nos va a explicar la aplicación práctica, ¿no? Bien, vamos a hacer lo siguiente, mientras aquí la parte técnica también ya se va eh, acomodando. Vamos a habilitar 5 minutos, mientras para que no se les vaya también las ideas, las dudas. En este momento pueden transcribir sus consultas, por favor, en el chat. Les vamos a pedir que sean lo más puntuales posibles, no casos, no casuístico, porque vamos a demorar mucho. Y ustedes vean también en el chat, hay algunos que ya han preguntado algo que tal vez usted también tenía duda, entonces ya no tiene sentido repetirla, ¿no? Lo vamos a leer y vamos a dar respuesta. Vamos a tomarnos 5 minutos a los participantes a que escriban sus preguntas. Y después continuamos con la explicación. Al finalizar vamos a ir respondiendo uno por uno. Nos tomamos 5 minutos y continuamos con la parte práctica.
Buenos días. Continuando con este taller de capacitación, vamos a explicar un ejemplo orientativo para que puedan tomarlo en cuenta. Pero no obstante, ese mismo ejemplo puede ser apropiado a las normas que tiene cada una de las entidades que vayan a hacer el ajuste de precios unitarios de sus proyectos. Bueno, comienzo presentándome, mis disculpas. Mi nombre es Carlos Salazar Jiménez, soy ingeniero civil y trabajo en la Dirección de Normas del Ministerio de Economía. El ejemplo que hemos tomado para poder explicar la aplicación de las fórmulas que indica el Decreto Supremo 5597, en primera instancia está orientado para el ajuste de materiales de construcción, equipo, maquinaria. Y hay otro ejemplo orientativo que está orientado al ajuste del diésel. Pero básicamente ambos ejemplos tienen el mismo fundamento, que son los documentos que uno presenta como entidad proponente al momento de hacer sus propuestas ante una convocatoria. Es decir, los formularios que se disponen habitualmente, el formulario B1, el B2, el B4, etcétera, que los vamos a ir detallando a medida que vayamos explicando el ejemplo. Bueno, este ejemplo que hemos tomado en cuenta, como les decía, es el de acero de refuerzo, que básicamente, como ustedes conocen, tiene dos materiales en su componente 1. Es la barra de acero corrugado y el alambre de mar. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, está pintado de color verde el material de barra de acero corrugado, tomando en cuenta que ese es el material que vamos a ajustar y no así el alambre de mar. Reitero, esto es como ejemplo. ¿Por qué? Porque no es necesario que se ajuste el 100% de los materiales que están en su lista. Al momento de que han elaborado su propuesta, tienen una lista de materiales elementales que son parte de su propuesta. Y obviamente deberían hacer un cálculo de cuáles son los materiales que más afectan, que más incidencia tienen a su proyecto para que esos sean los que se ajusten y tengan una mejor respuesta al momento de aplicar las fórmulas que les permite el Decreto Supremo. Y obviamente con la idea de dar continuidad al proyecto en cuanto a su calidad y plazo. Bueno, sobre esa base, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Identificamos la actividad o ítem que lleva por sí el material que se quiere ajustar. Una vez que identificamos ese ítem, identificamos el material y tenemos como paso siguiente, tenemos que respaldar el precio del material al momento de su cotización pro forma. Es decir, el precio actualizado del material que queremos ajustar. Luego de que encontramos ese material identificado, ajustamos únicamente en el numeral 1 del formulario B2. Y más adelante vamos a ver gráficamente cómo se materializa este concepto. Pero únicamente manejamos el componente 1 de nuestro formulario B2. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, como cualquier formulario B2, como cualquier análisis de precio unitario, este tiene 6 componentes. El de materiales, que es el componente 1, el componente 2 de mano de obra, el componente 3 de equipo y maquinaria, el componente 4 de gastos generales, el componente 5 de utilidades y el componente 6 de impuestos. La sumatoria de todos estos componentes nos va a dar el precio del análisis de precio unitario o del ítem. Entonces, aquí ustedes pueden ver los dos análisis de precios unitarios. A la izquierda está el análisis de precio unitario de la propuesta del contrato vigente o de la propuesta original. Y a la derecha está el análisis de precio unitario del mismo ítem o actividad, pero ajustado. ¿Qué es lo que se ajusta? Justamente lo que está marcado en círculo. El precio productivo del material que se quiere ajustar. Una vez que nosotros aplicamos esa nueva cotización del precio de ese material,
multiplicamos por la cantidad o rendimiento que tiene ese material en el formulario B2 y vamos a obtener el nuevo precio del componente 1 de materiales, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Solamente se ajusta el componente 1 del análisis de precios unitarios. Todos los demás componentes del formulario B2, es decir, el componente 2 de mano de obra, el componente 3 de equipo maquinaria, el componente 4 de gastos generales, el 5 de utilidad y el 6 de impuestos, no se deben ajustar. Obviamente, ustedes tienen ahí una fórmula, varias fórmulas dentro del formulario B2, las alicuotas que corresponden a herramientas, las alicuotas de gastos generales, de utilidad, etcétera, que debería ser afectado por la variación del componente 1, pero el decreto supremo claramente señala que solamente se tiene que ajustar el componente 1 del formulario B2. Siendo así, vamos a obtener un nuevo precio unitario del ítem. Importante mencionar que este nuevo precio que tenemos del ítem se tiene que aplicar solamente al saldo de las cantidades o volúmenes pendientes de ejecución. Continuando con la otra disposición que tiene el decreto supremo, que nos permite ajustar el precio del diésel, hemos tomado en cuenta un ítem que se denomina mejoramiento de subrasante con 30% de material granular. Es una actividad que se utiliza mucho en carreteras y que tiene un gran componente de uso de maquinaria y equipo. ¿Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta en este tipo de ajustes cuando uno quiera aplicar el ajuste al combustible, es decir, al diésel? Aquí tenemos que tomar en cuenta el componente número 3 del formulario B2, del mismo formulario B2, pero el componente número 3. Ahí es donde están listados todos los equipos y maquinarias que se utilizan para elaborar 1 metro cúbico de este ítem que estamos tomando como ejemplo. Aquí claramente dice que vamos a necesitar un camión cisterna, un arado de discos, una compactadora de rodilla neumático, una motoniveladora, una retroexcavadora, una vibrocompactadora de rodillo liso, un tractor de ruedas agrícola y una volqueta de 12 metros cúbicos. Un típico ejemplo que se utiliza en carreteras. Entonces, ustedes saben que esta parte este componente del formulario de análisis de precios unitarios surge de otro formulario que también presentamos como proponentes a una convocatoria pública, que es el formulario B4. El formulario B4 nos menciona el costo de trabajo de los equipos. Esa misma lista, ese mismo listado de equipo y maquinaria que se utiliza en el ítem tiene que estar en este formulario B4. Obviamente el formulario B4 lista estos equipos y maquinarias y muchos otros que también pueden estar presentes en otros precios unitarios, en otros ítems o actividades. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta de este formulario? El formulario B4, como dice el decreto supremo, este ajuste se tiene que realizar únicamente sobre el precio productivo del equipo señalado en el numeral 3, equipo y herramientas, del formulario B2 y del formulario B4. Entonces, ¿dónde está presente esa información en el formulario B4? Está presente en la columna que dice combustibles lubricantes, donde dice bolivianos por unidad. Obviamente, todo el costo productivo de equipo y maquinaria está hecho por hora de trabajo, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, esta columna es la que nos permite ajustar el precio del equipo y maquinaria
del ítem que se está ajustando. Este nuevo valor que va a tener esta columna nos va a afectar en el total de cada uno de los equipos y maquinarias que están listados en nuestra propuesta. Ahora, esta columna dice combustibles y lubricantes, entonces hay un componente de ambos, ¿no? Hay combustible que es el diésel y hay otro componente que es el lubricante. Muchas de las entidades ya tienen previstos en sus convocatorias qué porcentaje incide el combustible en el precio horario de esa maquinaria y qué porcentaje incide el lubricante. Como ejemplo, la ABC por regiones utiliza en algunos lugares 70-30 y en otros lugares 80-20. Es como ejemplo. Entonces, basándose en ese principio, ustedes pueden analizar el formulario B4 y encontrar un nuevo valor del costo horario del equipo o maquinaria que se está analizando. Reiterando, entonces, esta columna de valores totales es el precio productivo ajustado de cada equipo y todos estos subtotales se tienen que transcribir al formulario B2 en su componente 3, que es de equipo maquinaria. Aquí ustedes pueden ver a la izquierda el precio, el análisis de precio unitario de la propuesta original o del contrato vigente, y a la derecha el análisis de precio unitario del mismo ítem ajustado. ¿Qué es lo que se ha ajustado? El precio total de cada uno de los equipos y maquinarias que están descritos en nuestro ítem. Una vez que se ha extraído la información del formulario B4 ajustado, se transcribe esa información al ítem ajustado en su componente 3. Se obtiene un nuevo subtotal de equipos y herramientas. Pero así como se ha hecho en el anterior ejemplo para maquinaria y equipo, en este ajuste de diésel no se puede cambiar los valores de los otros componentes. Es decir, el componente 1, materiales, no se tiene que cambiar, tampoco el de mano de obra, que es el componente 2, tampoco el porcentaje de herramientas, que está aquí un poco escondido, tampoco se tiene que ajustar ese valor. El de gastos generales no se debe ajustar, el de utilidad tampoco, ni el de impuestos. Solamente se cambian los valores del componente número 3. Y ese valor nos va a permitir obtener un nuevo precio total del análisis del precio unitario ajustado. De igual manera que el anterior ejemplo, en el nuevo valor que tenemos del precio unitario ajustado se debe aplicar al saldo de las cantidades o volúmenes pendientes de ejecución del ítem que se ha ajustado. Se aplica al saldo, eso es muy importante. Siempre los nuevos precios ajustados se aplican a los saldos de volúmenes pendientes de ejecución. Finalmente, es importante recordarles, muy importante recordarles, que según el modelo de contrato del DDC de obras, los contratos modificatorios deben ser emitidos y suscritos de manera previa a la ejecución de los trabajos por parte del contratista. En ninguno de los casos, este documento constituye un elemento regularizador del procedimiento de ejecución de obras. Tiene que estar aprobado su contrato modificatorio antes de aplicar los nuevos precios de materiales ajustados. Bueno, con esta diapositiva se termina la explicación del ejemplo orientativo. Vamos a dar otros 5 minutos, por favor, para que sigan haciendo sus consultas por el chat. Y luego de esos 5 minutos vamos a dar lectura a las preguntas generales. Muchas gracias por su atención.
vayan preparando, por favor, sus preguntas, como les indicó el ingeniero Carlos, 5 minutos y procedemos a dar lectura a las consultas y responder cada una de estas, ¿no?
Por favor, en el chat se acaba de enviar la presentación para que ustedes puedan descargar. Ya está en el chat la presentación. Muy bien, vamos a continuar con la sesión de hoy, el webinar sobre ajuste de precios. Y por favor, en sus consultas, lo más resumido posible, no casuísticos, como les hemos indicado, porque este es un decreto de aplicación general. Bien, antes de leer algunas preguntas, varias son repetidas, hemos tratado de agruparlas. Vamos a concluir la explicación del decreto antes de leer las preguntas, con algunas disposiciones adicionales también que cuenta este decreto supremo, ¿ya? Por ejemplo, en la disposición adicional tercera, establece algunas medidas también excepcionales, extraordinarias, con el fin de coadyuvar en todo caso en la ejecución. En algunos casos realmente va a ser muy complejo seguramente la continuidad inclusive del proyecto, porque eventualmente tal vez el precio es exorbitante, ¿no? El precio de actualización, posiblemente. No se olviden que estas medidas son facultativas, pasan por decisión de la entidad, pero viendo siempre el respaldo financiero, técnico y legal, ¿no? Entonces puede ser la pretensión del proveedor querer un incremento. Si hablamos del monto total del contrato, tal vez quiere un incremento de un equivalente al 50%, pero nosotros no contamos con todo su presupuesto, posiblemente. Entonces, en algún caso hay que tomar también medidas extremas, ¿no? Disposición adicional tercera. Dice, de manera excepcional, la entidad contratante, ustedes, entidades públicas, podrán modificar el alcance del contrato, les está diciendo. Está autorizándose en la disposición adicional tercera, de manera excepcional, modificar el alcance del
contrato de obra o contrato llave en mano. Pero hay una regla, hay un requisito básico, sin que afecte su funcionalidad. Esa es la regla básica. Cuidado al querer cortar o modificar el alcance del contrato, estén haciendo que ya no sea funcional para el cual fue diseñado el proyecto, ¿no? Los proyectos, bueno, las obras son para generalmente atender necesidades de salud, de educación o en diversos transportes, etcétera, diversos sectores. Dice el disposición adicional tercera, pueden modificar el alcance del contrato, pero sin afectar la funcionalidad, a través de un contrato modificatorio a ser suscrito por única vez, igual hasta el 31 de diciembre de 2026. Tiene que tener el sustento técnico, financiero y legal. Luego, en la disposición adicional quinta del Decreto Supremo 5597, también nos indica, esto es algo que lo último que podríamos pensar, ¿no? Dice en el parágrafo 1, en los contratos de obra y contratos llave en mano en ejecución, cuando se identifique la necesidad de un incremento de precio de materiales, maquinaria y equipo, y este no sea viable, tal vez no hay recursos económicos, o técnicamente o financieramente tal vez no hay posibilidad de hacer este ajuste, y este no sea viable, dice, podrá tener lugar a la resolución de contrato por una situación ajena a las partes. Esta medida será una decisión de la entidad contratante con aceptación del contratista. Esta inviabilidad podrá considerarse como caso fortuito. Entonces, esta podría ser una medida, pero ya de última ratio, ¿no? Lo último que podemos hacer. Tal vez hay alguna situación realmente que no permite viabilizar estos ajustes, a pesar de que hay sustento técnico, de que la necesidad es real de ajuste, pero no se puede aplicar este ajuste, pueden hacer la resolución, dice, ¿no? Pero previa valoración técnica, legal y financiera de la entidad. En estos casos que sean resueltos el contrato por situaciones ajenas a las partes, en el parágrafo 2 dice no corresponde el registro del proveedor como impedido del contratista, ni su ejecución de la garantía de contrato. Por otro lado, las empresas que se acojan a esta resolución de contrato en el parágrafo 3 indica la resolución de contrato efectuada en el marco de la presente disposición no dará lugar al reconocimiento de daños y perjuicios a favor del contratista, ya sea por la vía administrativa, conciliatoria, arbitral o judicial. Entonces, puede ser que en algún caso realmente ya no sea materialmente posible continuar. Entonces, resuelven por situación ajena a las partes y no se le castiga al proveedor y tampoco ellos tienen derecho a pedir el reconocimiento de daños y perjuicios. Son posibilidades que están establecidas en el Decreto Supremo. Nuevamente, va a pasar por una valoración técnica, legal, financiera. Son medidas de tipo facultativa que la entidad tiene que analizarlo caso por caso. No se puede aplicar a todos la misma regla. Bien, hay varias consultas que han mencionado que tienen que ver más con la aplicación específica de algún caso en particular. Por ejemplo, decían, ¿cuál va a ser el criterio para aplicar o no aplicar? Ya les decíamos, tiene que pasar el criterio por 3 instancias mínimamente, ¿no? Jurídica o análisis legal, análisis técnico y financiero. Puede ser que no tengan los recursos suficientes para otorgar este anticipo. Entonces les va a tocar analizar eso. Y por otro lado les va a tocar también analizar el avance, ¿no? Hay algunas obras donde ya están en un 90, 95%. Tal vez en algunos casos nos decían algunas entidades, en este caso ya no voy a hacer ningún ajuste. Otros indicaban, estoy en un 50% de avance. Y la empresa resulta ser el responsable, va realizando sus trabajos adecuadamente y tenemos un monto para poder hacer el ajuste. En algunos casos, las restricciones también el tema financiero, ¿no? Entonces les va a tocar analizar caso por caso. Hay varias preguntas que hacen referencia a la retroactividad. Entonces, en la norma nos dice, esto se aplica
una vez se ha suscrito el contrato modificatorio hacia adelante. Esto no es para regularizar planillas que estaban sin pago hace tiempo atrás. Hay algunas entidades que decían lo siguiente, ¿no? Y las empresas también. Yo ya tengo unas 2 planillas que no entregué a la entidad pública porque estaba esperando este decreto supremo. Como ya ha salido el decreto supremo, quiero que me lo actualicen. Y el decreto supremo no permite hacer ello. Estos ajustes de precios son para los saldos que faltan por aplicar, saldos de material, maquinaria, equipo, que faltan aplicar a la obra, vale decir que no han sido ejecutados en la obra. Entonces, si son saldos, si uno tuviera una planilla en este momento, significa pues que esos ítems, esos materiales, esos equipos ya han sido ejecutados. Entonces, no tiene retroactividad este decreto supremo, no está pensado para regularizar casos anteriores. Otro tema que preguntan es respecto al límite del incremento del modificatorio. Dicen, ¿no? Estos ajustes, ¿hasta qué porcentaje puedo llegar a realizar? Asumamos que tengo recursos financieros, ¿no? Entonces, puedo darle 10%, 20%, 30%, por ahí va la pregunta, ¿no? Esto es de Germán Zambrana, lo habíamos explicado hace un momento, sin embargo lo reiteramos, no hay un límite definido para hacer estos ajustes. Inclusive el decreto te dice, estos ajustes pueden ser diferentes o superiores a los porcentajes establecidos en el decreto supremo 0181. Puntualmente dice en el artículo 4, pudiendo aplicarse porcentajes adicionales a los establecidos en el decreto 0181. Entonces, Germán y demás colegas que han preguntado, ese porcentaje puede superar inclusive el 15%, podrá ser 20, 22, 23%, puede ser superior, pero va a depender ahí mucho del tema financiero, ¿no? Y si tiene el sustento técnico correspondiente, porque el proveedor puede decirte, ¿no? Esto subió en un 90%, pero ustedes también como entidad pública hacen su análisis y su valoración técnica, ¿no? Por ahí no subió en ese porcentaje, por ahí solo subió en 40%. Entonces tienen que hacer la valoración ustedes. Hay otra consulta repetitiva respecto al registro de la información en el SICOES. Una vez tengan su contrato modificatorio donde se va a incrementar en el fondo un monto al contrato, esta debe ser reportada en el SICOES. Para este caso, está habilitado el formulario 250, donde les va a preguntar cuál es el valor inicial del contrato versus cuál es el nuevo valor monetario o nuevo valor del contrato que están suscribiendo. Entonces van a notar ese incremento, esa diferencia en el SICOES para que cualquiera que revise sepa en qué medida se incrementó. Lauri dice, operativamente en el SICOES me aparece un mensaje de advertencia cuando el porcentaje es mayor al 10% y efectivamente el SICOES te está llamando una alerta, ¿no? Ya les decía hace un momento, está prohibido para empezar a hacer ajustes en el decreto 181 y no debería dar yo incrementos arriba del 10% en AMPE, arriba del 15% en licitación pública en lo que son obras. Pero el decreto supremo 5597 nos está habilitando de manera excepcional. Entonces, a la pregunta, Lauri, tú le pones en el SICOES, desea continuar, te va a decir después de mostrarte la alerta. Tú vas a poner, sí deseo continuar porque lo estás haciendo en el marco del decreto 5597. Hay algunas consultas referidas a la paralización. Algunos dicen, queremos paralizar las obras mientras estamos haciendo este contrato modificatorio. Y algunas empresas también lo plantearon. El decreto supremo 5597 en ningún lugar hace referencia a la paralización, no regula ese aspecto. Entonces, más bien en el contrato de obra que tienen las empresas suscritas con ustedes, entidades públicas, sí en el contrato administrativo habla, por ejemplo, de los temas referidos a la suspensión. Entonces, pueden revisar esa cláusula para ver en qué medida también podrían aplicar. Sin embargo, el decreto supremo 5597 sí de manera expresa nos habla acerca de la posibilidad de incorporar modificaciones al plazo.
Entonces, eso véanlo ustedes también, analícenlo técnicamente, si es razonable o si se justifica. El artículo 4, parágrafo 2 dice, el contrato modificatorio se sujetará a las siguientes condiciones. La entidad pública, ustedes y el contratista podrán pactar un nuevo plazo contractual para la conclusión de la obra, la cual debe incluir un cronograma de ejecución física y financiera de la obra. Recuerden ustedes que este parágrafo 2 del artículo 4 está en el contexto de viabilizar todos los trámites referidos al ajuste de precios de materiales, equipos, maquinarias. Entonces, tienen esa previsión. La norma no te dice en cuánto puedes ampliar el plazo o no. Eso ya tienen que analizarlo ustedes. En algún caso, tal vez no tiene mayor efecto ni siquiera en la ruta crítica. Entonces, esas cosas también analizarán ustedes, ¿no? Hay otra consulta respecto a la, habíamos respondido la ampliación de plazo, el porcentaje de avance, la justificación. Ok, hay algunas preguntas que están haciendo referencia a normativas específicas. Por ejemplo, aquí mencionaron entidades como la UPRE, mencionaron convenios con Banco Mundial, BID, etcétera, ¿no? Les hemos indicado al principio que las medidas que se han expuesto están referidas a obras, contratos llave en mano, suscritos en el marco del decreto 0181. Y los que ustedes mencionan, UPRE, Banco Mundial, BID, son normativas diferentes a las 181 inicialmente, ¿no? Ustedes tienen que revisar a detalle eso con su asesor jurídico. Sin embargo, el Decreto Supremo 5597 en la disposición adicional primera daba ya el mensaje de que estas otras normativas también podían aplicar. Dice textualmente, las entidades públicas que hayan suscrito contratos de obra, contratos llave en mano con normativa específica, siempre velando por la continuidad de calidad de los proyectos, podrán realizar el ajuste de precios y otras medidas conforme a la naturaleza y características de los mismos en el marco de su propia normativa. Asimismo, pueden aplicar otras medidas diferentes, inclusive adicionales a los que dice el decreto 5597. Pero como son normativas específicas, y las recomendaciones, pues revisen qué dice esa regulación específica. Cuidado, tengas que pedir autorización al financiador, cuidado, tengas que firmar algún documento previamente. Como son regulaciones específicas, nosotros no podemos decirles hagan esto o no hagan tal cosa, porque cada una de estas regulaciones específicas tiene sus particularidades. Pero el decreto ya te da el mensaje de que también ellos pueden asimilar estas medidas que están definidas. Hay una pregunta de Inge Barra, dice aquí, ¿y qué porcentaje de ejecuciones vial mínimo es viable? Ya les decíamos, ustedes tienen que hacer la valoración técnica. Algunos tienen ese otro criterio, ¿no? Ya estamos terminando la obra, ya estamos en un buen avance, no voy a hacer mayor ajuste. Otros dicen, voy a concentrar los ajustes en los proyectos que están con un 40%, 50%, pero ya responderá a la valoración que hagan ustedes técnicamente. Por ejemplo, hay algunos proyectos, hay algunas obras que están funcionando con recursos de algún financiador externo. Y el financiador externo, ustedes saben, en muchos casos te definen plazos, hitos, donde tienes que cumplir, si no corren hasta intereses, ¿no? Del préstamo que se les ha hecho. Entonces, tal vez ahí va a ser complicado ampliar plazo o dejarlo ahí en suspenso ese proyecto, ¿no? Entonces, tienen que analizar todos los aspectos que hacen a cada caso en particular. Nos vuelven a consultar sobre la retroactividad. Habíamos indicado que no. El decreto explica claramente que estos incrementos, estos ajustes de precio, es para materiales, equipo, maquinaria, al saldo por aplicar a la obra, al saldo por ejecutar a la obra. No es para pagar de manera retroactiva las planillas. Hay algunas consultas entendemos que son de gobiernos municipales, que nos dice estos contratos modificatorios tienen que ir al consejo o no. No establece nada al respecto del decreto Supremo 5597. Sin embargo, tenemos conocimiento de que las GAMS tienen sus leyes de contratos y convenios, que son leyes propias de la entidad. Entonces ahí, por favor, revísenlo también internamente y con su área jurídica vean la pertinencia o los requisitos que deben cumplir adicionalmente.
Luego nos dice, pueden enviar las presentaciones nuevamente. Bueno, en un momento les van a indicar o les van a compartir nuevamente. Buenos días, el ingeniero Salazar nuevamente les habla. Hay una pregunta que está relacionada cuando en una actividad o ítem se tiene que ajustar un material y al mismo tiempo se tiene que ajustar el diésel. Preguntan si se tienen que hacer dos formularios o uno solo. Es necesario solamente uno. En un solo formulario se puede ajustar los dos componentes. Es la única manera en la que el decreto supremo permite que se tomen en cuenta el componente 1 y el componente 3 del formulario B2. Cuando usted requiere ajustar un material, equipo o maquinaria, y en ese mismo ítem usted requiere ajustar el diésel. En un solo formulario se pueden ajustar ambos componentes del formulario B2. Otra pregunta que nos dicen es, ¿qué pasa cuando un equipo o maquinaria tiene que ser actualizado, pero es parte del componente 3? Esa situación no puede pasar. El componente 3 lo que hace es describir los equipos, maquinarias y herramientas que se necesitan para ejecutar el ítem. No son parte de un material. Lo que sí puede suceder es que dentro del componente 1 del formulario B2 existe un material que se va a incorporar a la obra. Puede ser un montacargas, puede ser un ascensor, puede ser un motor a diésel para generar energía eléctrica. Cualquier equipo que necesite el proyecto a ser incorporado. Y eso obviamente está figurando como material en el componente 1. Entonces sí se puede actualizar el precio de ese equipo mediante las disposiciones que permite este decreto supremo. Otra pregunta nos dice si se puede incrementar o disminuir volúmenes. Como cualquier contrato modificatorio, tiene que haber un balance de obra. Y un balance de obra lo elabora obviamente el supervisor y lo presenta ante el fiscal para su aprobación. Y este balance de obra tiene que estar obviamente consensuado con la empresa contratista o el proveedor. Y obviamente, si es que hay que hacer disminuciones de volúmenes, también se puede, ¿no? El decreto supremo permite también disminuciones de montos de contrato. Más aún, si es que la entidad quiere tomar en cuenta lo que permite la disposición adicional tercera, cuando la entidad, bajo su decisión y responsabilidad, decide reducir el alcance del proyecto sin que afecte la funcionalidad del mismo. Si la entidad decide hacer eso, obviamente que también el monto del contrato va a disminuir, pero eso está supeditado al análisis técnico y legal y obviamente financiero que tienen que hacer cada una de las entidades contratantes. Bien, hay otras consultas referidas a la disponibilidad presupuestaria o con el financiamiento. ¿Qué pasa si Jaime dice aquí, qué pasa si se aprueba un contrato modificatorio por ajuste de precios y la entidad no cuenta con presupuesto? Eso no debería pasar, ¿no? En cualquier contrato modificatorio nos dice que previamente se debe analizar la disponibilidad financiera y en este decreto 5597 nos dice lo mismo, tienes que analizar la disponibilidad financiera, técnica y además legal. Cuando se tengan los tres elementos que confluyan y sea positivo,
recién podrás hacer el contrato modificatorio, ¿no? De lo contrario estarían incumpliendo lo que dice el decreto 5597 y el mismo decreto 181, cuando habla de la regulación de los contratos modificatorios, siempre es regla contar con presupuesto, sustento legal y técnico, ¿no? Por otro lado, también hacen algunas consultas, ¿qué materiales están dentro de este decreto supremo? ¿O se contemplan todos los materiales? Esto es de ROLI. Entiendo que ROLI tal vez ya trabajaste con anteriores decretos. Aquí una aclaración y un paréntesis, ¿no? En anteriores decretos, el año pasado, por ejemplo, para aplicar estos ajustes de precio, había un anexo. Decía solo este listado de productos. Además, tenían que ser importados, ¿no? Mientras en el decreto supremo 5597, escúchese bien, no hay un anexo, no hay un listado. Ustedes definen en coordinación con el contratista cuáles van a ser esos materiales, equipo, maquinaria que va a ser sujeto a ajuste. Entonces no hay un listado otra vez y tampoco, por si acaso, tampoco se pueden hacer beneficiarios al ajuste de precios aquellos que el año pasado ya han sido ajustados en material, maquinaria y equipo, para que no exista ese doble beneficio. Hay una consulta que no hemos visto que hacen, pero verbalmente nos han manifestado. ¿Va a salir algún reglamento para su aplicación de este decreto? Por si acaso no hay ningún reglamento que vaya a salir. El decreto supremo, al momento de su emisión, establecía que para aplicarse estas medidas debía identificarse el material, aplicarse la fórmula, materializarse con un contrato modificatorio. En ningún momento, en ningún lugar del decreto supremo 5597 requiere que se emita algún reglamento por el órgano rector o por alguna instancia del nivel central. Así que no necesitan reglamentaciones para poder hacer aplicación. Si dentro de la entidad tienen algún procedimiento que seguir, pues es un tema estrictamente interno. Hay una duda de Oscar, por ejemplo, nos dice, en caso de diésel, ¿qué pasa si hago el modificatorio, pero después sube el precio? ¿Tengo que hacer otro contrato modificatorio? Por si acaso, en el decreto supremo nos enfatiza en varios lugares, este es un ajuste que se hace por única vez. Entonces, las empresas tienen que analizar muy bien dónde van a solicitar el ajuste. Ustedes también, para que se plasme todo esto en un contrato modificatorio por única vez, porque el objetivo de esto es aplicar esta medida extraordinaria una sola vez y después dedicarnos a la ejecución, ¿no? Que ese es el objetivo principal también que tenemos cuando contratamos una obra para su ejecución. Se debe presentar cotizaciones del precio inicial, dice, tomando en cuenta que algunas veces algunas empresas se pueden equivocar en el precio. Bueno, en realidad la norma dice para respaldar esto, las empresas deben presentar para el ajuste de precios de materiales, maquinaria y equipo, está en el párrafo 3 del artículo 3, presentar cotización o proforma, dice, ¿no? No indica nada más. Y eso tengo que compararlo con los datos de la adjudicación, de la contratación que se hizo a la empresa, ¿no? Para ver la variación. Había una consulta también que hacía referencia, podemos en los nuevos proyectos hacer un incremento en otros componentes, por ejemplo, mano de obra, ponía uno de ellos, no recuerdo de quién era la consulta. Recuerden ustedes que en la norma básica, el decreto supremo 0181 nos indica algunas prohibiciones y también algunas obligaciones antes de realizar un proceso de contratación. Por ejemplo, en el artículo 16, cuando habla de precio referencial, cuando ustedes hacen una convocatoria nueva, en el párrafo 2 dice, para convocar un proceso de contratación de obras, asumamos que voy a publicar estos días, el precio referencial no deberá tener una antigüedad mayor a 4 meses. Entonces, cuando ustedes están elaborando sus especificaciones técnicas, se entiende que lo haces con los precios de mercado, ¿no? Los precios de mercado de la mano de obra, equipo, maquinaria, etcétera. ¿Cuánto estará oscilando en la actualidad? Se supone que eso deberías considerar antes de publicar. Entonces, eso nos manda en realidad la normativa. Pero para el decreto supremo 5597, otra vez, solo me está autorizando
el ajuste de precios material, maquinaria, equipo del componente 1 del formulario B2. También me está permitiendo hacer el ajuste en lo que refiere al diésel oil, ¿no? Bien, creo, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Hay una consulta que nos hicieron en otro taller, pero que vale la pena mencionarlo en este. Por ejemplo, el cemento, que es considerado un material nacional, en el anterior decreto del año pasado no les permitía actualizar. Con este nuevo decreto sí pueden actualizar el precio del cemento, aunque hayan utilizado el decreto supremo del año pasado para actualizar otros materiales que en su caso eran importados. Entonces el decreto les da esa facultad. Pueden actualizar el precio de materiales que no hayan sido actualizados el año pasado, pero no, así como dice tácitamente el decreto supremo, como ya lo dijo el licenciado Espejo, no aquellos materiales que ya han sido productos de una actualización con normas anteriores. Pero para aclararles nuevamente, sí pueden actualizar los precios de materiales nacionales. Muy bien, creo que ya no estamos viendo preguntas nuevas, diferentes a las que hemos respondido. Aquí hay uno, pero que es un poco más casuístico, pero interesante a la vez. Eso de Fernando dice, ¿qué pasa si una entidad tiene dos obras con dos empresas diferentes, con diferentes cotizaciones del mismo material? ¿Cuál es el precio que debe asumir? Es una valoración estrictamente técnica. Puede ser que una entidad pública haya contratado a la misma empresa, inclusive, para que ejecute en el lugar A y otra obra en el lugar B. Tal vez son los mismos o similares métodos constructivos, inclusive. Tal vez el precio va a ser diferente del lugar A versus del lugar B. Por la zona geográfica, la accesibilidad puede ser diferenciada. Entonces, cada valoración, cada análisis es respecto a cada obra, a cada contrato. Es seguramente, tal vez en algún caso tiene particularidades, o tal vez no, o tal vez debería ser el mismo precio para ambos, o tal vez debería ser más en una que en otras. Ustedes conocen muy bien. Por ejemplo, el tema de áridos, las veces nos comentaban las empresas, es diferente el costo en una zona X que en una zona Y, porque a veces no hay el acceso inmediato, tienes que recorrer X kilómetros, el otro más todavía. Entonces no podemos decirles debe ser el mismo o no. Cada análisis técnico, legal, financiero es por proceso de contratación. Y además verán seguramente el porcentaje de avance, cuánto le faltaría por concluir, otras condiciones del financiador si es que existiera, ¿no? Bien, en algunos casos tal vez no llegamos a aplicar el decreto, preguntan, puede ser, ustedes tienen que sustentar ello, en algunos casos aplicarán para todos sus proyectos, tal vez aplicarán a la mitad de sus proyectos o tal vez algunos proyectos, tal vez en una solamente le amplían un porcentaje reducido, en otro mayor porcentaje. Esto es el resultado de un análisis otra vez técnico, legal y financiero. Y recuerden que las medidas son de tipo facultativa. Les invitamos a revisar nuevamente el Decreto Supremo 5597 que está publicado en la página de la Gaceta Oficial del Estado. Antes de concluir, sin antes agradecer su participación, vamos a permitirnos compartir la página donde ustedes pueden revisar las convocatorias o de los diferentes talleres que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Estén atentos, por favor, pueden ingresar a la página del Ministerio de Economía y Finanzas o también ingresar a la página del SICOES. Estoy proyectando la página del SICOES. Lo que tienen que hacer es de acceso gratuito, ingresen a la página de sicoes.gov.o, como pueden ver en pantalla. Y generalmente en la sección de comunicados, que es una pantalla emergente, aparecen las convocatorias a los diferentes talleres. Acá vemos la convocatoria de los talleres y pueden ver a detalle qué talleres se van a realizar. Por ejemplo, hoy estamos el 26 de mayo a las 10 de la mañana, ajuste de precios. En junio tenemos varios talleres, 2 de junio, 9 de junio en adelante. Algunos talleres están orientados a entidades públicas y solo se ve temas normativos. En otros casos está orientado a proveedores, donde se ve temas normativos, manejo operativo del sistema. Hay diferentes temáticas: contrataciones en marco la 181, elaboración de reglamentos específicos, catálogo electrónico 4505,
manejo operativo del SICOES, subasta electrónica en obras, elaboración de DBCs. Son varios talleres que los invitamos a estar siempre atentos para poder participar de manera gratuita. Pueden socializar estas páginas a todos los personales que se encuentren trabajando, a todo el personal que se encuentra trabajando dentro de la entidad. Este acceso gratuito, libre, para que puedan fortalecer sus conocimientos. Bueno, creo que con esto estamos prácticamente llegando al finalizar. Sí, ok, está bien. Gracias a ustedes, María está agradecida, Lisa Amparo también. En realidad esa es una función que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Normas de Gestión Pública. Nuevamente, agradecidos por su participación. Revisen el SICOE siempre, por su propia cuenta, revisen el decreto 5597 y es un trabajo que tiene que realizarse de manera participativa con las diferentes áreas, ¿no? Financiera, legal, área técnica. Bueno, Carlos, con esto estaríamos prácticamente ya despidiéndonos. Muchas gracias a todos los colegas que han participado de esta capacitación. Por favor, estamos prestos a cualquier otra consulta que quieran realizar al Ministerio. Muchas gracias. Buenos días. Ok, hay algunos que están pidiendo contactos. Por favor, pueden escribir a la Dirección General de Normas de Gestión Pública al teléfono 218-3333, es el teléfono del Ministerio de Economía y Finanzas. Y los internos que pueden llamar ustedes es al interno, un segundito, vamos a anotar. Acá está, 2533 y el interno 2101. Estamos anotando en este momento 218-3333, internos 2533, 2101 de la Dirección General de Normas de Gestión Pública con sus 2 unidades. Nuevamente, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.